Determinaremos el valor de x, que sería la longitud de este segmento aquí, usando el círculo dado. Observe cómo el círculo tiene un radio de 3 raíces cuadradas de 6 centímetros y la longitud de este segmento aquí es de 2 centímetros. En este diagrama, debido a que estos dos segmentos son perpendiculares, podemos formar un triángulo rectángulo dibujando este lado del triángulo rectángulo, que observa cómo también sería el radio del círculo. Y por lo tanto sabemos que esta longitud es de 3 raíces cuadradas de 6 centímetros. Ahora que tenemos este triángulo rectángulo, y sabemos las longitudes de dos de los lados del triángulo rectángulo, podemos determinar el valor de x, utilizando el teorema de Pitágoras, que es un cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde a y b son las longitudes de las dos patas, por lo que para nuestro triángulo rectángulo, una pierna tiene una longitud de x centímetros. La otra pierna tiene una longitud de 2 centímetros, y c es la longitud de la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, y también el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces esta debería ser la hipotenusa aquí. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, si dejamos una x igual y b es igual a 2, tendríamos la ecuación x al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 3 raíces cuadradas de 6 al cuadrado. Entonces tendríamos x al cuadrado más 2 al cuadrado es 4 iguales. Ahora vamos a mostrar algo de trabajo en 3 raíces cuadradas de 6 al cuadrado. La raíz cuadrada de 6 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 6 veces la raíz cuadrada de 6. 3 por 3 es igual a 9. La raíz cuadrada de 6 veces la raíz cuadrada de 6 es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, lo que se simplifica perfectamente a 6, por lo que solo tenemos 9 veces 6, lo que equivale a 54. Entonces nuestra ecuación es x al cuadrado más 4 igual a 54. Ahora para resolver x. Primero aislaremos x al cuadrado restando 4 en ambos lados. Entonces tenemos x al cuadrado. Esto sería 0. Entonces x al cuadrado es igual a 54 menos 4 es 50. Ahora resolveremos x tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Algebraicamente, tendríamos una solución positiva y negativa para x. Como x representa esta longitud, solo queremos la solución positiva, por lo que tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x, y la raíz cuadrada de 50 es igual a la raíz cuadrada de 25 por 2. La raíz cuadrada de 25 es 5, entonces tenemos x igual a 5 raíz cuadrada de 2. La pregunta pedía el valor de x, que nuevamente es la raíz cuadrada de 2, pero esto nos dice esta pata de un triángulo rectángulo tiene una longitud de 5 raíces cuadradas de 2 centímetros. Espero que hayas encontrado esto útil.